Buenas noches, Dios les bendiga. Gracias por acompañarnos a través de este sistema de Facebook y YouTube. Gracias por estar con nosotros. Gracias por invertir su tiempo y esperamos que al dar su tiempo, al conectarse, salga usted bendecido, que es nuestros planes y nuestros propósitos en Dios, ministrarlos a través de la palabra, porque Dios tiene propósitos para cada uno de ustedes que están ahí conectados, para ustedes y su familia, porque la palabra de Dios es para todos. Ok, en este día vamos a tratar de un tema muy importante, muy especial, del dador de la vida. Y el dador de la vida, vamos a hablar acerca de por qué y quién es el dador de la vida y por qué vino a ser él el dador de la vida. Vamos a leer allí en Juan capítulo 3, versículo 1 al 9. Estos son donde nos vamos a enfocar, pero vamos a hablar más versículos de la Biblia, pero nos vamos a enfocar en quién es el dador de la vida y por qué, y qué hizo el dador de la vida y qué vino a traer a nuestras vidas el dador de la vida. Vamos a hablar acerca de Pedro y esto es lo que me puso un poco temerosa, como nerviosa, porque digo, ¿por qué Pedro no se hizo nervioso para hablar como habló, verdad? Porque habló a la comunidad, a los israelitas les habló muy fuerte, sin pensar, ¿verdad? Y pues no quiero ser como Pedro, quiero ser como lo que Dios ponga en nuestras vidas, lo que Dios tenga para ustedes hoy a través de la palabra, ¿ok? Entonces vamos a leer ahí en Pedro. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, alabamos y glorificamos tu nombre, Padre bendito. Que sea tu palabra la que ministre, que sea tu presencia, que sea tu poder y tu Espíritu Santo ministrando a tus hijos, a los que están ahí conectados, a sus familias, sus necesidades, Padre. Que tú vengas, Señor Jesús, a transformar vidas en tu nombre, Padre. Glorifícate con poder y gloria, Señor Jesús, como lo has hecho desde el principio y hasta hoy, Señor Jesús. Confiamos y dejamos tu palabra en tus manos, Señor Jesús. Dejamos estos momentos en tus santas y divinas manos, Padre, porque cada persona que está ahí conectada, tú tienes planes y propósitos para ellos y sus familias, Señor Jesús. En el nombre de tu Hijo amado Jesucristo, la honra y la gloria para ti. Amén. Vamos a leer. Dice la palabra de Dios así. Hechos 3, del 1 al 9. Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora novena de la oración. Era traído un hombre cojo de nacimiento, a quien ponían cada día a la puerta del templo, que se llamaba La Hermosa, para que pidiese limosna de los que estaban en el templo. Cuando vio a Pedro y a Juan que iban a entrar en el templo, les rogaba que le diesen limosna. Vamos a comenzar con estos 3 versículos del 1 al 3. Después tratamos los otros 2 versículos, otros 3 versículos. Pero aquí nos está hablando que Pedro y Juan subían al templo, a la oración. No quería pasar por alto este punto de la oración. Dice que iban a la oración, dice a la hora novena. La hora novena era la hora de la oración en aquellos tiempos. Era la hora del sacrificio. En aquella hora eran 2 diferentes tiempos, hora de sacrificio. Lo único que quiero tocar este punto aquí es que cuán importante es la oración. Y cómo de importante es que mirar nosotros a Pedro y a Juan ir a la oración, porque Pedro y Juan eran discípulos de Jesús. Ellos fueron enseñados
y tuvieron el llamado al ministerio por Jesús. Recuérdese cuando el Señor le habla a Pedro y le dice, ven porque te haré pescador de hombres. Los voy a hacer pescadores de hombres. Y este punto es uno de los planes y los propósitos que aquí se vienen a cumplir cuando Dios los llama a ser pescadores de hombres. Pero la impresión aquí que a mí me impresiona, que como ellos, habiendo sido enseñados y instruidos por Jesús, tienen la necesidad de ir al templo a la oración. Se mira como, es un escrito como muy liviano, pero si lo miramos profundamente es un escrito fuerte, porque ellos iban a la oración, a la hora de la oración, ¿verdad? Y yo lo miro muy importante, que es la oración. A veces nosotros, ¿verdad? Sin hablar palabras apropiadas, sin abusar, ¿verdad? Hablamos, ya por no decir a alguien más, sino a uno de nuestros contactos o a nuestros amigos. Vamos a la oración, ¿verdad? Y si yo oro en mi casa, si nosotros tenemos al Señor, hermanos, es lógico que hay que orar en nuestra casa, porque desde que Dios regeneró nuestras vidas, es una necesidad. Es nuestro pan y nuestro alimento estar orando en nuestra casa. Pero el altar, el tiempo de oración, también lo llevamos en la iglesia. Aquí nos enseña Pedro que tenía necesidad de ir a la oración, cuando que Pedro sabía todo, porque qué bonito, ¿verdad? Qué importante, qué interesante saber y mirar estos escritos, que Pedro y Juan fueron enseñados y instruidos por Jesús, por el dador de la vida. Dice aún más la palabra de Dios, dice, y era traído un hombre cojo de nacimiento, a quien ponían cada día a la puerta del templo, que se le llamaba la Hermosa, para que pidiese limosna. De los que entraban en el templo. Este hombre era un hombre incapacitado, porque dice que era un hombre cojo de nacimiento, incapacitado. Necesitaba que alguien le ayudara, lo llevaran y lo trajeran. Al llevarlo y al traerlo, era porque él no podía, estaba incapacitado y era de nacimiento. Imagínense cuántos años duraría este hombre cojo de nacimiento, dice, porque necesitaban traerlo. ¿Cuánta ayuda necesitaba? Y él necesitaba sobrevivir, por eso él tenía que ir a pedir limosna. Era limosna. Limosna es, necesito ayuda. ¿Y a dónde estaba? En el mejor lugar, en la puerta del templo, donde la gente entraba y salía, ¿verdad? Entonces ya miramos cómo es importante el punto de la oración. Ya miramos cómo necesitaba la ayuda, el cojo necesitaba de ayuda. El lugar donde estaba, en la entrada del templo, pidiendo limosna en la puerta. Y lo más dice la palabra, dice que el templo se le llamaba la Hermosa, ¿verdad? En la hermosa puerta y en el templo. Y el cojo, ¿verdad? Un hombre necesitado. Como todos nosotros, ¿verdad? Venimos a tener necesidades y venimos a pedirle a Dios que nos ayude. Y venimos en oración a pedirle a Dios la ayuda que necesitamos. Tan real como este hombre cojo de nacimiento. ¿Cuánto ayuda necesitó? En primera necesitó que lo llevaran y lo trajeran. Y en segundo lugar no podía trabajar para el mantenimiento de él mismo. Tenía que pedir ayuda en todas las áreas de su vida. Ahora vamos a ver el 3. Dice, cuando vio a Pedro y a Juan que iban a entrar en el templo, les rogaba que le diese limosna. Cuando iba a entrar, ¿qué dice el verso 4?
Dice, Pedro con Juan, fijando en él los ojos, le dijeron, míranos. ¿Qué dice el verso 5? Entonces él estuvo atento, esperando recibir de ellos algo, porque él estaba pidiendo ayuda. Y Pedro con Juan les dice, míranos, fija tu mirada en nosotros. ¿Qué es lo primero que estamos esperando cuando pedimos oración o pedimos ayuda? Queremos recibir lo que necesitamos. Pero ¿qué le dio? ¿Qué le dio Pedro y Juan? ¿Qué le ofrecieron al cojo? Dice, míranos. Le pidieron la ayuda, ¿verdad? El cojo les pidió la ayuda, pero ellos les dicen, míranos. Entonces él les estuvo atento, esperando recibir algo. Él estaba seguro que iba a recibir lo que pedía, la ayuda, la limosna. ¿Qué dice el verso 6? Mas Pedro dijo, no tengo plata ni oro, mas lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo, levántate. ¿Qué nos está enseñando ahí? Él esperaba la limosna, pero Pedro le dio lo mejor. Le dio a Jesucristo. Dice que le dijo, vamos a verlo. Mas Pedro dijo, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Dice, en el nombre de Jesucristo, levántate y anda. Dice el verso 7, y tomándole por la mano derecha, se levantó y al momento se le afirmaron los pies y tobillos. Dice, le extiende la mano Pedro y él le da la mano derecha. ¿Y qué pasó? Se levanta el cojo. Según los lectores de las escrituras, dicen que este hombre no tenía tejidos ni tendones. Y al instante se levantó. Al instante. Dice aún más, no nada más se levantó. Dice que echó un brinco y caminó junto con ellos al templo. ¿Por qué caminó este hombre junto con ellos al templo? Porque Pedro y Juan no le dieron dinero, pero le ofrecieron lo mejor, le ofrecieron vida eterna en Cristo Jesús, le ofrecieron al Salvador de la vida, le dieron al dador de la vida. Dice allí en el verso 8, y saltando se puso en pie y anduvo y entró con ellos en el templo, andando y saltando y alabando a Dios. Y todo el pueblo le vio andar y alabar a Dios. Esta palabra nos está diciendo que el cojo recibió a Jesús. Fue libre, fue sanado y aún más dice que lo reconocieron porque le dio nombre nuevo Jesús. Dice la Biblia que este cojo recibió a Jesús porque él fue y entró con Pedro y a Juan al templo a alabar a Dios. Dice, no, yo no estoy diciendo, la Biblia lo dice, ¿verdad? Y dicen que muchos lo vieron. Y todos los que lo vieron, dice la Biblia que todos los que vieron este testimonio, este mensaje que Pedro estuvo haciendo, dice que fue el primer milagro del apóstol, de este hombre cojo. Dice en el verso 12, dice, viendo esto, Pedro respondió al pueblo, porque el pueblo había mirado que el hombre que se sentaba, ya lo conocían, que se sentaba en la puerta, era un hombre ya conocido, toda la gente lo conocía. Y todos los que lo miraban se maravillaron, porque lo reconocieron, que era el hombre que se sentaba en la puerta a pedir limosna en la entrada del templo, la hermosa. Dice que se asombraron todos
Y Pedro les dice, ¿por qué se maravillan? ¿Por qué se maravillan? Fíjese las palabras que Pedro les dijo. ¿Por qué se maravillan? Si no fuimos nosotros, él mismo declara que no fue él, ni fue Juan que recibió, que le dio la sanidad al cojo, que era Jesús el dador de la vida, el que le había dado. Mismo Pedro lo declara con su boca. Dice ahí en el verso 12, dice, ¿o por qué se ponéis los ojos en nosotros? Como si por nuestro poder o piedad hubiésemos hecho andar a este. ¿Por qué? Dice, se ponen así. Y entonces les vuelve a decir, el Dios de Abraham, allí en el verso 13 dice, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de nuestros padres, ha glorificado a su Hijo. Que dice, Él se ha glorificado en este hombre. Pero Jesús usó nuestras manos. Jesús usó las manos de los apóstoles para que hicieran esos milagros. Era Jesús que se había glorificado en su Hijo, dice. En su Hijo Jesús, a quien vosotros entregasteis. Oh, palabras que no quería decir, pero las voy a decir. Cuando éste había resuelto ponerles en libertad, dice, era Jesús, el Dios de nuestros padres, ha glorificado a su Hijo Jesús, a quien vosotros entregasteis y negasteis delante de Pilato, cuando éste había resuelto ponerles en libertad. Dice el verso 14, mas vosotros negasteis al santo, al justo, pediste que se os diese un homicida. Pero son fuertes las palabras porque dice, ese mismo Jesús que vosotros matasteis y entregasteis es el mismo que lo sanó. Usó nuestras manos y lo sanó. Estas escrituras aquí nos están enseñando, ¿verdad? Que Jesús, que la Biblia nos dice que Jesús es y fue el autor de 3 grandes obras. Vamos a ver cuáles son estas y en qué consisten. Para venir a reconocer al dador de la vida y saber y conocer en qué nos beneficia y nos ayuda. Número 1 es Jesús, el autor de nuestra salvación. Hebreos 5:9. Habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de nuestra salvación. Allí nos enseña Hebreos 5:9. Él vino a ser el autor, el dador de nuestra salvación. No es temporal la salvación, ni limitada. La salvación es eterna, porque nuestro Señor Jesucristo es el dador de la vida. Qué importante relato, porque muchos fueron beneficiados con este milagro del cojo. Dice el segundo, voy en el número 2. Jesús es el autor y consumador de nuestra fe. Allí en Hebreos 12:2 dice que Él es el autor de nuestra fe. ¿Quién es el dador? Jesús es el dador de la fe. Él es el autor, el dador de la vida. Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, quiere decir que Él es quien la inicia, la completa y la perfecciona. Pues no le faltará, pues no le falta nada. Por lo tanto, si tienes fe en el dador de la vida, ¿quién es el autor? Quiere decir que no le falta nada. El que tiene al autor de la vida. Él es más
que es suficiente. Dice Filipenses 1:6. El que comenzó la buena obra, la perfeccionará. Vamos a entrar al número 3. Jesús es el autor de la vida o el dador de la vida. Jesús. Dice Hechos 3:15. Volvemos a repetir el mismo versículo que estaba leyendo. Aquí Pedro aprovechó la oportunidad de ministrar y de hablarle a la comunidad, que era el pueblo de Israel. Y les dice, vosotros matasteis al autor de la vida, a quien Dios ha resucitado de los muertos, de lo cual nosotros somos testigos. Verso 16. Porque la fe es su nombre, y ese que vosotros visteis y conocisteis, le ha confirmado su nombre. Y la fe que es por él ha dado a este completa sanidad. ¿Quién fue el que le dio? Jesús le dio la completa sanidad, el dador de la vida. Dice ahí en el verso 16, y por la fe, ellos le vieron que él tenía fe. Por eso le digo, fija tu mirada en nosotros. Que dice, la fe en su nombre, en su nombre, en el nombre de Jesús. Que vosotros veis, a este que vosotros veis y conocéis, le ha confirmado su nombre. Dice la palabra de Dios que nos dará nombre nuevo. Pero Jesús le confirmó. Jesús. Dice el que ustedes mataron. Él es el autor de la vida. Su nombre, y la fe que es por él, por Jesús, ha dado a esta completa sanidad. Y la fe que es por él, por Jesús, ha dado a completa sanidad. En presencia de todos vosotros, dice, vosotros somos testigos, porque nosotros lo vimos, nosotros estábamos ahí, les dice Pedro. Entonces Dios nos enseña que Él es el autor y dador de la vida, y abundante, con propósito y una vida segura. ¿En quién? En Jesús, el autor de la vida. En Él tenemos vida con propósito y seguridad. Jesucristo mismo nos ofrece una vida nueva, vida en abundante. Jesús es el autor de la vida. Los dejo con este bello pasaje o panorama, como dice, como usted desee llamarle. Pero Él es Jesús, el dador de la vida. Él ha glorificado a su Hijo. Él ha hecho el milagro que ocurrió. El Salvador del mundo, el dador. Él hizo esto. Él es el autor de la vida. Nosotros somos testigos, les dice Pedro. Nosotros lo vimos. Allí fue la oportunidad donde Pedro les predicó. Y pues cuando yo estoy leyendo, digo, ándale, allí te hablan, allí te habla Juan. Entonces, si nosotros miramos que la clave para estar conectados con el dador de la vida es la fe y la oración. Entregar su vida a Jesús, como Pedro estuvo llamándole al pueblo de Israel. Caminar, mirar, conocer y testificar o dar testimonio del dador de la vida. ¿Quién es Jesús? ¿Qué hizo Jesús por nosotros? Él hizo lo mejor. Como Pedro le ofrece lo mejor al cojo. Él esperó ayuda, él esperó, pero Dios tenía algo mejor. Le dio lo que el cojo no pidió, lo mejor. Le di como decir el Señor, mira, esto es lo que necesitas. Es por eso que a veces, no sé si se fijan, estamos orando, pedimos algo y Dios viene a sorprendernos con algo diferente. No olvidemos que Jesús es el dador de la vida, que Jesús fue quien hizo los milagros.
porque él mismo, Pedro, lo declaró. Hechos 3:12, porque os maravilláis de esto, como si por nuestra propia virtud lo hubiésemos hecho, que fue Jesús, el dador de la vida. Estos escritos donde nos habla, donde hay fe y oración, esta oración y fe juegan un papel muy importante en la persona que vive conectada con el dador de la vida, en la persona que recibe al Salvador de su vida, al Salvador de su alma, al que perdona, al que redime. Por eso le puedo llamar, estas palabras juegan un papel muy importante, porque nos llevan a vivir una vida entregada y genuina al dador de la vida. Porque una vida de oración te lleva a resolver cosas con mucho éxito. Ahí en Hechos 3:12 y Hechos 3:9, todos lo vieron caminar y alabar a Dios. Todos, dice, todos lo vieron caminar y alabar a Dios. ¿Qué pasó? ¿Qué testimonio tan maravilloso? ¿En qué manera vino esta persona a ser libre y a reconocer que Dios era el dador de su vida? Y que Dios, como a los apóstoles, ¿verdad? Cómo ellos recibieron, cómo el Señor los preparó, los instruyó con esos grandes dones. Dice, y pondréis manos sobre los enfermos y serán sanados. Marcos 16, 17 y 18. Así preparó el Señor a los discípulos, a los apóstoles, diciéndoles, y pondré manos sobre los enfermos y seréis sanados. Dice, pero los que creen, dice, para los que creen, léalo para que sepa lo que estoy hablando. Marcos 16, 17 y 18. Esos son los dones, los regalos, las bendiciones que Dios tiene para todo aquel que viene al Señor a vivir una vida redimida en nuestro Señor Jesucristo. Dios viene a restaurarla y Dios trae refrigerio a sus vidas, a su hogar y a sus familias. Por eso Pedro dijo allí en Hechos, verso 19, y arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados y vendrán tiempos de refrigerio. Estas palabras habló Pedro al pueblo de Israel. Habló a la comunidad. Y yo los dejo con estas palabras, ¿verdad? Porque si nosotros queremos vivir conectados con el dador de la vida, si no oramos, si no venimos al Señor para que Él regenere nuestras vidas, no lo vamos a poder hacer con nuestros propios méritos. Esto me lleva a recordar quién fue Daniel y quién fue David. Dice la Biblia allí en Daniel 6:10, dice que David oraba 3 veces al día. La misma palabra que dice David, que vieron en Daniel, que él oraba 3 veces al día. Dice que él cerraba cuando él escuchaba los pecados del pueblo. Y dice la Biblia, nos da un relato muy, muy claro. Dice que él entraba en su casa y oraba 3 veces al día. Y lo miraban. Y no era gente común quien los miraba, porque dice que el rey Darío puso gobernantes y príncipes y capitanes. Era gente grande. Pero dice que cuando él escuchaba los pecados del pueblo, él entraba en su casa y se iba a su cuarto. Él no estaba cuidando si estaba encerrado. Dice, las ventanas abiertas y todos lo miraban y iban y le contaban al rey. ¿Por qué? Decían que Daniel había fallado al edicto del rey. Pero Daniel amaba a su Dios. Daniel amaba al dador de la vida. David amaba al dador de la vida. Aún David dice, ahí en el Salmo 55,
17, creo que, si no me equivoco. Aún más dice que Daniel oraba y le pedía a Dios, salve, salve, cuando lo perseguía Saúl. Salve, salva Jesús, salva. Dice que David oraba 3 veces también. Dice, mañana y tarde y mediodía clamaré a ti, Jesús. Los dejo con este pensamiento, mis amados hermanos. Dios los bendiga y yo los bendigo en el nombre de Jesús. Sígase conectando con nosotros, los esperamos. Tenemos grandes deseos para ustedes. Que Dios sea en sus vidas, sus hogares y sus familias, y los seguimos esperando que se siga conectando y los esperamos aún más en el servicio, en la iglesia del domingo. Y disculpen que estamos en línea por esta situación, pero nosotros no paramos porque la obra del Señor no va a parar. Vamos a orar para despedirnos. Bendito Dios y Padre eterno, te alabo y te bendigo en esta mañana, Señor glorioso. Digo en esta noche, disculpen. Tú eres grande y maravilloso, Señor Jesucristo. Bendice a tus hijos, bendice a tu pueblo, bendice a tu comunidad, aquellos que tienen el deseo, Señor, de conocerte como el dador de la vida, aquel que desea, que anhela, que tiene hambre, Señor Jesús, de conocerte, Padre, de recibir tu don, Señor Jesús, de recibir tus bendiciones, las bendiciones que tú tienes para la comunidad, para sus necesidades, para sus familias, de traer ese refrigerio, de traer esa paz a las necesidades, Señor Jesús, espirituales que tienes, Señor Jesús. Tú conoces sus corazones más que todo, Padre bendito. Transfórmalos, renuévalos, restáuralos, redímelos, Señor Jesús. Levanto mis manos en tu nombre, Señor Jesús, en señal de necesidad, Señor Jesús, que hay en la comunidad, en tu pueblo, en las familias, en mis hermanos, en mis hermanas, Señor Jesús, en los oyentes, Señor Jesús. Todos tenemos necesidad de ti, Padre. Todos tenemos sed de ti, Jesús. Venga usted, mi Señor. Y ven en tu nombre, Padre, y ayúdanos, Señor Jesús, a hablar como es necesario hablar en tu nombre, en el nombre de Jesús de Nazaret. Pongo a tu pueblo en tus manos para la honra y la gloria tuya. Alabado seas. La honra y la gloria. Aleluya. Bendito tu nombre, Yiriabacay, en el nombre de Jesús. Amén. Aleluya. Gloria a Dios. Exaltamos tu nombre, Jesús. Gracias, Padre.